Todos sabemos que Pokémon es una marca ridículamente exitosa, pero puede que no todos sepan a qué se debe ese éxito. Sí, hay algunas claves que lo explican que descubriremos ahora. Y más importante aún, ¿por qué ese éxito es malo para Pokémon? Prepárate una bebida y ponte cómodo porque esta va a ser una aventura interesante. En la historia de la humanidad han existido solo 2 franquicias que poseen ingresos totales por más de 50 billones de dólares. Una de ellas es Mickey Mouse y sus amigos, en el segundo lugar, y la otra, por supuesto, es Pokémon, la franquicia más exitosa de la historia. Y como pueden ver, la diferencia entre una y otra es brutal. Además, Pokémon tiene el mérito de que fue lanzada en 1996, o sea que es relativamente reciente. Mickey Mouse comenzó en 1928 y Winnie the Pooh, que es la tercera franquicia más exitosa, comenzó en 1924. La verdad es que hablar de Pokémon como una marca o como una franquicia es algo que queda bastante corto. Pokémon es realmente un fenómeno cultural, con una serie traducida a más de 160 idiomas, ingresos que superan el PIB de varios países juntos, múltiples servicios como cartas, tazos, peluches, gorros, figuras de acción, guantes de cocina, lo que se te ocurra, y un éxito que sigue presente al día de hoy, con una serie que sigue al aire, con más de 1000 episodios emitidos y más de 360 millones de entrenadores jugando a Pokémon GO alrededor del mundo, lo que destruye completamente a aquellos que en los 90 decían que sería una moda pasajera. No se pudieron equivocar más. Y la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo lograron que estos seres coleccionables impactaran en la vida de tantas personas y que ese éxito se mantuviera hasta el día de hoy? Bueno, todo comenzó con un videojuego. El primer juego de todos fue Pokémon Green, que estuvo disponible solo en Japón. En el resto del mundo, lo primero que pudimos jugar fue la primera generación, conocida como la generación cromática, compuesta por Pokémon Red, Pokémon Blue y posteriormente Pokémon Yellow. Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, tenía la idea de un juego diferente a todo lo demás. Estaba pensando en un RPG largo que tuviese exploración y te permitiera coleccionar seres. 2 características que a él lo obsesionaban bastante, pues de niño se dedicaba a coleccionar insectos en Tokio, que luego intercambiaba con amigos que hacían lo mismo. Satoshi estaba convencido de que su idea era buena, por lo que se decidió y convirtió su rupestre revista de videojuegos llamada Game Freak, que editaba con unos cuantos amigos más, en una desarrolladora de videojuegos que mantuvo el mismo nombre. Sí, yo sé que hoy los fans tenemos una relación de amor y odio con Game Freak, pero de eso vamos a hablar más adelante. Paciencia que vamos para allá. Resultó ser que a pesar de no tener demasiada experiencia en el desarrollo de videojuegos, Satoshi y su equipo sorprendieron con su talento y también dedicación a los grandes de la industria. Y fue así como Game Freak fue contratada para realizar juegos para Sega. Irónico, ¿no? Eventualmente también para Nintendo, con quien comenzó una relación muy exitosa que dura hasta el día de hoy. Así se fue puliendo sus conocimientos y luego de 6 años de desarrollo creó el primer Pokémon para la Game Boy. Y aquí es, amigos queridos, cuando podemos empezar a identificar las razones del éxito. Si bien en ese tiempo no salían tantos juegos al año como ahora, Pokémon perfectamente podría haber sido un juego más, como los de aquella época que hoy nadie recuerda. ¿Qué fue entonces lo que lo catapultó a la fama absoluta? Vamos a descubrirlo. La primera y más obvia clave del éxito que podemos identificar es que la mezcla de, por un lado, coleccionar bestias, segundo, en un mundo que se sentía muy amplio y abierto, y tercero, ponerlas a pelear, fue visionaria. En ese tiempo, los juegos eran bastante lineales, y si bien permitían ciertas libertades, ninguno de ellos había sido lo suficientemente ambicioso para invitarte a formar parte de un ecosistema que se sentía vivo e independiente de ti. La idea de ser un niño que se va de la casa para emprender una aventura épica era demasiado entretenida para muchos, y el hecho de que cada uno de nosotros obtuviera resultados distintos de esa aventura nos ponía a compartir, pero también a competir,
por quién era el mejor entrenador o quién había encontrado al Pokémon más raro. Porque sí, recordemos que en ese tiempo no existía internet y nadie tenía muy claro cómo eran todos ellos, cómo evolucionaban o si realmente eran 150. Spoiler, no lo eran 151. Pero hablaremos de eso más adelante porque es otra clave del éxito. La segunda clave del éxito es que el juego es simple, pero profundo al mismo tiempo. Sí, suena contradictorio, pero es literalmente así. Entender de qué se trata el juego es sencillo y se explica en menos de 10 segundos. Armar un buen equipo de Pokémon para ganar las batallas en los gimnasios, la liga y capturarlos a todos. Todo eso lo resumían con frases fáciles de aprender como atrápalos ya o atrápalos a todos. Para un niño era sencillo recomendarle el juego a su otro amigo niño porque era fácil de explicar y de ahí todos se enganchaban. Era imposible que a un niño no le gustara Pokémon. Y una vez dentro de ese ecosistema te dabas cuenta de que el juego podía ser bastante profundo de hecho. No solo había misterios con respecto al Pokémon número 151, que era una especie de leyenda, sino que además los niños tryhard del momento podían empezar ya a obsesionarse con cosas como tener a todos los Pokémon de su equipo en nivel 100 o tener la Pokédex nacional completa. Aquí nació la curiosidad por la mejora obsesiva que eventualmente llevaría a ese niño a participar de los torneos competitivos y meterse en la pasta base que significaba los stats, sí, es verdad. También convertiría a otros niños en coleccionistas de tipos, en el futuro llegaría a los Shiny Hunters y tantas cosas más. Shiny Lugia. Oh my god, yes! Se lograba entonces presentar el juego de forma fácil y de a poco ir metiéndote en un mundo complicado y sobre todo muy largo, porque es prácticamente imposible terminar el juego al 100%, lo que da paso a la siguiente clave del éxito. La tercera clave del éxito fue la personalización de la aventura. A diferencia del resto de videojuegos que una vez que los terminas simplemente podías comentar con tu amigo cómo vivieron la etapa que todos pasaron exactamente igual o con pocas diferencias, con Pokémon ocurría que un amigo te podía decir un secreto o un truco que tú no conocías y que podías haber terminado el juego perfectamente sin verlo nunca. Una forma específica de enfrentar un gimnasio, por ejemplo, un ítem secreto que estaba oculto detrás de los matorrales, o cómo evolucionar a ese Pokémon que tenías en nivel 100 pero que no cambiaba de forma. Muchos nunca van a olvidar la sensación cuando tu amigo te decía en el recreo que en una cueva había un Pokémon rarísimo que no aparecía en ningún lado y tú solamente querías llegar a la casa a descubrir si eso era cierto para atraparlo o si no te resultaba para el día siguiente decirle que era un mentiroso. Eso es otra cosa, la cantidad de mentiras que nos decíamos eran brutales. Yo tengo un amigo que me dijo que él había evolucionado su Blastoise en una tortuga aún más grande con forma de dragón. Cuando le dijimos que lo mostrara, dijo que se le había borrado la partida. Lo que hacía uno por ser el más bacán de los pibes. Otro aspecto entretenido de la personalización es que cada uno tenía su Pokémon favorito, y eso te hacía sentir orgulloso. El mío era Machamp, de hecho hasta el día de hoy sigue siendo mi Pokémon favorito. ¿Cuál es el de ustedes a todo esto? Y no me vengan con que Charmander, porque lo destrozo con el mejor starter de todos, el Vamos a Calmarnos. A algunos les gustaban los Pokémon tiernos, como Jigglypuff, y a los más basados, los Pokémon fuertes, tipo Nidoking o Charizard. Otros iban por los tanques, como Snorlax, y los más Gigachat, como yo, y vamos, ustedes saben por cuál, por Machamp. Todos tenían argumentos para defender a su Dream Team. Algunos se armaban equipos solo de fuego, otros solo de agua, lo Misty, lo que era genial porque era muy entretenido electrocutarlos a todos y ver ese sufrimiento. ¡Perito! ¡Me electrocutaste! La cuarta clave del éxito es que el juego era muy social, y esto vendría de la mano de Nintendo. ¿Sí? Porque fue a ellos a quienes se les ocurrió la idea de dividir los juegos en dos, Red y Blue, con Pokémones exclusivos en cada cartucho, para que el desafío de capturarlos a todos fuera compartido. Aquí aprovecharon magistralmente el Cable Link de la Game Boy, que permitía intercambiar Pokémon. So you can grab a link cable and a friend with a Game Boy, and with both packs you can catch them all.
Además de querer los exclusivos del juego de tu amigo, también lo necesitabas para conseguir a los Pokémon que evolucionaban solamente mediante intercambio. Una dinámica que, si lo piensas, no tiene ningún sentido. ¿Por qué un Pokémon cambiaría de forma cuando pasa de una mano a la otra? Como te digo, no responde a ninguna lógica, pero da igual porque le sumó demasiada diversión y todos simplemente lo aceptábamos así. Aunque no podemos olvidar que también hubo riesgos. Nunca vas a olvidar cuando le pasabas a tu amigo tu querido Kadabra, que además en la primera generación estaba rotísimo, y luego rezabas porque te lo devolviera, y no desconectar el cable para luego irse corriendo con tu Alakazam. Yo al menos jamás voy a olvidar los segundos de sufrimiento que viví mientras mi pana leía la descripción de Alakazam y yo me pasaba el rollo gigante de que inventaría una excusa para no devolvérmelo. Infancia con ansiedad, pero bueno, esa es otra historia. Eso es para otro video. Otro punto muy interesante que cuesta ver, porque damos por hecho que esto siempre fue así, es que Pokémon salió en Game Boy, una consola portátil. Y eso fue un tremendo acierto para esos tiempos en los que no existía el internet. Así que sí, aquí le hicieron muy bien. Todo este apartado, de hecho, esta clave 4 del éxito, es sencillamente un triunfo absoluto que se consiguió con la unión de dos fuerzas gigantes, Nintendo y Game Freak. Una idea perfecta coincidió con el formato perfecto en el contexto perfecto. Yo personalmente creo, estoy convencido de hecho, de que gran parte del impacto cultural de Pokémon en el mundo es debido a esta razón. Idea, más formato, más contexto. Me atrevo a decir más incluso. La unión de Nintendo más Game Freak es una de las asociaciones más exitosas de la historia, debido precisamente a esto. El boca a boca, vale decir la cantidad de publicidad gratuita que todo esto tan bien pensado consiguió para Pokémon, es algo que yo al menos no he vuelto a experimentar nunca más. La quinta clave del éxito fue el buen aprovechamiento de la franquicia para utilizar los rumores e historias que en su mayoría eran falsas y convertirlas en reales cuando se dio la oportunidad. El mejor ejemplo de esto fue el Pokémon número 151. Pero antes de ahondar en eso, tenemos que entender por qué había tantas historias falsas primero. Pasa que el impacto cultural de Pokémon en el mundo fue tan repentino e inesperado que en la generación boomer de ese tiempo comenzó a intentar explicarlo con teorías de conspiración. Sí, también existían en esa época, no son exclusivas del internet. Y esto es algo que pasó en varios países. En Estados Unidos, el rumor más común era que Pokémon era una invasión japonesa a través de la cultura para cautivar a los niños y volverlos antiamericanos. ¿Esto es serio? Sí, es verdad. Decían eso. En Latinoamérica se decía que Pikachu era la encarnación del demonio y que esos animalitos de colores eran entes que querían alejar a los niños de Jesucristo. Estoy seguro de que más de alguno de ustedes tuvieron un amigo al que no lo dejaban jugar Pokémon porque el pastor de su mamá le dijo que era peligroso. O quizás tú mismo fuiste ese niño y tuviste que jugar escondido a riesgo de recibir una chala en la quijada. Terrible, lo siento por ti, de verdad. Esos fueron los rumores negativos y mega exagerados que principalmente inventaron los adultos. Pero entre los niños se comenzó a decir otra cosa que tenía más que ver con un lore oculto del juego, un rumor más entretenido. Empezó a correr el rumor de que existía un Pokémon perdido, que era imposible de atrapar, uno que solo pocos jugadores habían visto, pero que solamente podían contarlo a los demás porque no había manera de conseguir ninguna evidencia de su existencia. Recuerdo haber estado jugando y pensar que en cualquier momento me aparecía ese extraño Pokémon del que todos hablaban, pero que nadie me creería si lo veía solo. Era una sensación de aventura y misterio muy intensa. Eventualmente ese Pokémon sí existió y se llamaría Mew. Pero, ¿cuál es el origen verdadero de Mew? ¿Es un invento de la gente que se salió de control o lo pensaron originalmente de manera oficial? Bueno, lo que realmente pasó es una mezcla de ambas cosas. Mew era un Pokémon de broma que el programador Shigeru Morimoto introdujo en el juego. Él decía que solo el equipo de Game Freak podía acceder a él. Y bueno, lo dejó ahí, no le dio ataque, no le dio defensa, no le dio nada, simplemente era una idea inaccesible como una suerte de jugarreta. Pero como todo estaba muy intenso con respecto a Pokémon en ese tiempo, y los rumores volaban, los fans se enteraron de que existía esto y comenzaron a inventar una historia sobre Mew. Que era un Pokémon antiguo, que estaba extinto, que solo aparecía para algunos y lo que se te ocurriera, porque en verdad daba para todo. Satoshi, que no es nada de tonto, decidió aprovechar esto y concedió una entrevista, como pocas veces ha hecho a lo largo de su carrera, para afirmar que ese Pokémon no era un rumor, que sí existía y que su nombre era Mew. Siendo oficialmente presentado, comenzaron a salir diseños de Pokémon que incluían a Mew y también uno de sus dibujos se convirtió en un premio para los jugadores competitivos.
Quizás cuánto vale eso hoy en día. Pero no quedó ahí. Aprovecharon ese hype al máximo y ese mismo año sacaron el juego de cartas oficial de Pokémon y también el anime. Y todos sabemos el éxito que esto significó. Popularizaron la franquicia en otros mundos independientes de los videojuegos. Más adelante, en su punto de mayor gloria, estrenaron la película Mewtwo vs. Mew. Muchos recordaremos ver este filme en nuestra infancia casi como si hubiésemos visto un documental prohibido de Pokémon. Uno sentía que estaba mirando algo donde se revelaban los misterios que todos queríamos saber, y donde por supuesto aparecía Mew, que era genial, y su clon que era Mewtwo. Era una locura en ese momento. Hay que destacar que todo esto se hizo muy bien y la perspectiva del tiempo así lo revela. No fue simplemente poner la marca Pokémon encima de un par de cosas y esperar que se vendieran solas. Había un trabajo muy duro, muy riguroso y pulido que se notaba. El juego de cartas realmente era muy bueno, la competencia era muy entretenida y su comunidad sigue activa hasta el día de hoy. El anime también era buenísimo por sí solo, e introdujo a personajes como Ash, Brook, Misty y Pikachu, que se ganaron el cariño de los fans de inmediato. ¿Y qué decir de la película, que se atrevió a explorar conceptos que no son tan infantiles de hecho, como la lucha moral que tiene Mewtwo por haber sido creado en un laboratorio, para luego descubrir que no importa cuál es tu origen, sino las decisiones que tomas y lo que haces con tu vida. Ahora entiendo que las circunstancias en que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida lo que nos dice quiénes somos. En serio, realmente este momento de Pokémon es como pocos en la historia. Ver a Pikachu llorando porque Ash se convirtió en piedra fue brutal en su momento. Esa debe ser de las escenas más traumáticas en la vida después de la muerte de Mufasa. Insisto, el timing de lanzamiento de todos estos productos fue simplemente épico y consiguieron vivir de manera independiente el juego, lo cual es un tremendo mérito que muchas otras franquicias experimentan solo en sus mejores sueños. Pero ok, si todo esto es tan genial, tan espectacular como te estoy contando, entonces ¿por qué dije al principio que el éxito de Pokémon era algo malo? ¿Quién está pagando todos los costos de esta gran popularidad? ¿Y por qué? Bueno, aquí tenemos que entrar a hablar sobre la relación de amor y odio, sí, ya sabes lo que voy a decir, que todo fan de Pokémon tiene con Game Freak. Porque sí, la que está sufriendo más aquí es la saga de juegos principal que hace ya mucho tiempo está al debe. Irónicamente, es la saga que vio nacer a Pokémon, la que recibió a sus primeros fans, la que hoy día se siente desplazada y quizás traicionada. ¿Pero por qué? Para comenzar a hablar de esto, tenemos que comprender cuál es el orden que se maneja en The Pokémon Company y quiénes son sus dueños. Porque entendiendo eso, podremos darnos cuenta de que la mala calidad de los últimos juegos de Pokémon no es culpa de Game Freak, sino que todo lo contrario, ellos son las víctimas de todo esto. Este orden puede ser complicado de entender al principio, así que por favor pon mucha atención porque es muy fácil perderse aquí. Game Freak originalmente estaba conformada en sus inicios por Satoshi Tajiri, el creador de la idea original, Ken Sugimori, el dibujante que hizo los diseños de los primeros 151 Pokémon, y Junichi Masuda, el programador y también compositor. La primera alianza llegó cuando este trío de japoneses le presentó su idea de videojuego a Nintendo, y esta aceptó con la siguiente condición: las ganancias se repartirían en un 50% para cada uno, y Nintendo se encargaría de la distribución, la localización y también la publicidad. El trato no estaba nada mal, considerando que ellos eran solo 3 personas, primerizas en este mundo, con sed de triunfo y muchas ganas de trabajar. Oficialmente entonces, Pokémon pasó a ser propiedad de 2 entes, Game Freak y Nintendo, en partes iguales. Sencillo hasta el momento, ¿cierto? Perfecto. Por temas de licencias, el juego no podía llamarse Capsule Monsters, que era la idea original de Game Freak, por lo que lo cambiaron a Capumon, pero ese nombre no convenció a nadie porque es malísimo, así que lo volvieron a cambiar a Pocket Monsters, o Monstruos de Bolsillo, que luego abreviaron al Pokémon que todos conocemos. Lo que pocos saben es que esta alianza Nintendo Game Freak partió muy mal y de hecho por eso mismo duró muy poco así como estaba. La gran N le dijo a Game Freak que la Nintendo Game Boy estaba llegando al final de su ciclo de vida,
por lo que tenían que sacar el juego rápido. En esos tiempos, la producción de un videojuego duraba un año o como mucho 1 año y medio, y eso tenían todos en mente, pero ese plazo ya se había cumplido y Game Freak no entregaba nada, por lo que el proyecto Pokémon empezó a parecer poco viable. Tenemos que recordar que Game Freak era básicamente un grupo de amigos con intereses en común, inteligentes sí, pero con poco conocimiento sobre esta industria. Los años seguían pasando y como Game Freak no estaba recibiendo ningún peso, entonces tuvieron que empezar a desarrollar proyectos paralelos para financiarse, lo que atrasó aún más el proyecto principal de Pokémon, que seguía sin entregarse. Para más remate, a los 4 años de desarrollo, el equipo de Game Freak cometió un grave error y borró todo el progreso que llevaban. Ya te puedes imaginar el tono de esas llamadas desesperadas a servicio técnico y al equipo quedándose hasta altas horas de la madrugada sin dormir intentando recuperar lo que habían borrado. Porque con eso ya definitivamente tenían que abandonar no tan solo el proyecto Pokémon, sino que cerrar Game Freak y buscar algo mejor que hacer con sus vidas. De forma imprevista, Masuda, el programador, logró recuperar el código fuente y con ello todo el trabajo. Hasta el día de hoy, él dice que no tiene idea de cómo lo hizo. Es gracias a ese golpe de suerte que hoy día la humanidad tiene a Pokémon, porque realmente era más probable que eso saliera mal que bien. Así que, genial, el trabajo se recuperó, pero el panorama seguía siendo horriblemente malo. Game Freak no tenía casi ningún ingreso y terminar Pokémon parecía una misión cada vez más lejana, por lo que cerrar por fuera, aunque nadie lo dijera, era el final más probable. De hecho, esto fue tanto así que Ken Sugimori, el dibujante, no le vio más futuro al proyecto y renunció. Es en ese momento, amigos, de mayor desesperación cuando aparece un tercer actor en esta obra. Estamos hablando de Creatures, una empresa fundada por ex miembros de Nintendo que le ofrecieron a Game Freak su ayuda para terminar Pokémon y además inyectarle dinero a la empresa, es decir, todo lo que Game Freak necesitaba en ese momento. Creatures ya tenía experiencia con la Nintendo Game Boy, así que podían acelerar bastante el proceso de producción y así fue como llegaron a un acuerdo. Nintendo seguiría teniendo el 50% de Pokémon y entre Game Freak y Creatures se repartirían la otra mitad, o sea, un 25% para cada uno. Con la perspectiva del tiempo, es muy fácil decir que Creatures la hizo de oro al poner sus fichas en un juego ganador que se convertiría después en la franquicia más exitosa de la historia. Pero en ese momento, la mayoría de nosotros no habría apostado absolutamente nada ahí. Estaban dedicando recursos monetarios y un montón de tiempo de su equipo de trabajo en ayudar a una compañía que no había hecho ningún juego nunca, ni siquiera un juego exitoso, ningún juego, que además eran recién llegados a la industria, y encima que iban a sacar un videojuego en una consola que iba de salida. O sea, la probabilidad de que eso pasara sin ninguna pena ni gloria o que directamente fracasara era mucho mayor que la probabilidad de que fuera el éxito más grande de la historia. Raya para la suma, el videojuego Pokémon termina de desarrollarse después de 6 años desde que Nintendo lo encargó y en una Nintendo Game Boy que iba de salida, pero en contra de todo pronóstico, resulta siendo el éxito que contamos al principio de este viaje. Solamente la era cromática, es decir, Pokémon Red, Blue, Green y Yellow, vendieron casi 50 millones de copias, lo que es una locura que no tiene ningún sentido. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, piensa que al día de hoy solamente existe un juego en la historia de la Nintendo Switch que ha vendido más de 50 millones de copias, que es Mario Kart 8. Todo el resto, incluido Animal Crossing, Super Mario Bros. Ultimate y The Legend of Zelda Breath of the Wild, han vendido menos de 50 millones, y la mayoría de ellos más parecidos a 30, en una época donde los videojuegos son mucho más populares que en ese tiempo. Es debido al éxito que gestionar la marca Pokémon comenzó a ser cada vez más complicado, porque tenían que administrar demasiadas cosas y la cantidad de reuniones que estaban teniendo Nintendo, Game Freak y Creatures para organizar cada detalle les estaba quitando demasiado tiempo. Fue así como reorganizaron los porcentajes, con cada parte teniendo un 33,3% de la empresa y además crearon un gran ente que los englobaría a todos. Este es, amigos, el nacimiento de The Pokémon Company. Si bien cada una de las partes posee el mismo porcentaje de Pokémon, Nintendo es la que tiene más peso.
porque es ella quien tiene registrados los derechos de autor de los personajes y del universo Pokémon en general. Esto evitaría, por ejemplo, que Game Freak y Creatures se pusieran de acuerdo con su 66,6% y buscaran sacar un juego de Pokémon en PlayStation. Además, hay que considerar que Nintendo, a su vez, es dueña de un porcentaje de Creatures, así que sí, se la saben por libro, lo tienen todo controlado. Este nuevo esquema es el que sigue funcionando al día de hoy y es el siguiente, pon atención. The Pokémon Company se encarga de gestionar la marca Pokémon. Vale decir, son los que toman las decisiones con respecto a los plazos, a las entregas y de ordenar el esquema en general para que tenga sentido entre sí. Game Freak se dedica a producir los videojuegos, Nintendo a distribuirlos y Creatures hace el resto. Los modelos en 3D de los Pokémon, las cartas y el merchandising. Este nuevo orden, evidentemente, es mucho más eficiente porque cada uno se dedica a lo suyo y las ventas se multiplicaron. No tienen que preguntarle todo el tiempo a cada una de las partes cada vez que quieran hacer un cambio, porque The Pokémon Company es la que hace eso ahora. Así que genial, todo parece perfecto ahora, ¿cierto? Bueno, no. El problema es que el tiempo reveló que el que se estaba llevando la peor parte de este trato es uno solo: Game Freak. Nintendo sin duda se llevó la mejor parte. No tan solo cobran el 33% de todo, sino que solo se encargan de distribuir lo que otros ya produjeron. Creatures, a pesar de que tiene bastante trabajo, todo deben producirlo en la medida de que lo demás va saliendo. El merchandising viene después de las películas y los juegos y los spin-off también, por lo que la presión nunca está encima de ellos. Nunca los esperan a ellos, sino que al revés, ellos esperan a los demás para empezar a trabajar. Pero el caso de Game Freak es todo lo contrario. Ellos están siempre con la máquina encima, con los plazos ridículamente cortos y ya llevan años trabajando a destiempo. Antes de la existencia de The Pokémon Company, Game Freak participaba de la creación de los calendarios y proponía fechas para la realización de los videojuegos, pero ahora no. Ahora solamente tienen que responder a los plazos que The Pokémon Company establece. Irónicamente, Game Freak, que creó Pokémon, hoy día tiene que responder a The Pokémon Company. Aquí uno podría pensar, ok, entonces es tan fácil como disolver The Pokémon Company y que Game Freak sea la que dictamine los plazos, ¿cierto? En teoría sí, pero es algo con lo que el resto de los socios jamás va a estar de acuerdo. No solo porque ellos están cómodos con su trabajo, sino porque además, en términos financieros, The Pokémon Company está haciendo un excelente trabajo. Por un lado, Pokémon jamás vendió tanto como cuando estuvo gestionado por The Pokémon Company, y por otro, Game Freak nunca ha llevado la marca financieramente. Siempre estuvieron de la mano de Nintendo y luego de Creatures cuando los salvaron, y cuando estuvieron relativamente solos desarrollando el juego, estuvieron a punto de quebrar. The Pokémon Company, por el contrario, vende más de $1.000 millones al año. Es objetivamente lo más exitoso que ha creado Pokémon después de los juegos cromáticos. ¿Por qué destruirlos entonces? ¿Cuánto pesan las quejas de Game Freak dentro de la compañía, considerando que la franquicia más exitosa de la historia está vendiendo hoy como nunca antes vendió? La respuesta es simple: nada. Pokémon no puede poner el pie en el freno porque cada segundo detenido significa perder mucho dinero. Es irónicamente su éxito el que prácticamente obliga a la compañía a no ponerle atención a la saga de videojuegos principal, que todos sabemos está al debe hace rato, pero que increíblemente vende cifras récords. Sí, los juegos salen malos, llenos de errores, tienen que pedir hasta disculpas, pero la rompen en ventas igual. Y aquí la pregunta clave es: ¿por qué Game Freak está siempre atrasada? Piensa en lo siguiente: cada nueva generación de Pokémon que The Pokémon Company gestiona le exige a todos los involucrados, excepto a Nintendo que solo distribuye, crear todo el universo de Pokémon otra vez. Las cartas, las poleras, los peluches, las figuras, los gorros, los nuevos diseños de las nuevas criaturas para todos los formatos y por supuesto, los videojuegos. Si una de esas cosas falla, si alguien llega con el pedido atrasado, entonces está perjudicando el lanzamiento de la generación completa, porque todo está calculado para que salga en una determinada forma. Está pensado para que aquel que compra la polera también compre la figura, el póster, las cartas, vea el anime y juegue al videojuego. No tendría sentido que saliera todo menos una cosa. Eso sería perder mucho dinero. Los plazos de The Pokémon Company obligan a que la saga principal de los videojuegos salgan más o menos cada 3 años. Y está bien, ese plazo tenía sentido si están lanzando Pokémon Red y Pokémon Blue y 3 años después Pokémon Gold y Pokémon Silver en una portátil. Pero cuando te pegas el tremendo salto a un Pokémon de mundo abierto, ya no para una Game Boy, sino para una Switch, como lo es Pokémon Escarlata y Violeta, 3 años sencillamente no son suficientes.
The Legend of Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, fue anunciado en 2010 y lanzado recién en 2017, con un proceso de desarrollo duro que tardó más de 4 años y 2 retrasos entre medio. Consideren que en esos escasos 3 años que The Pokémon Company le da a Game Freak para que desarrolle el juego principal, también les piden DLCs, remasters, remakes y hasta hace no mucho las terceras versiones. A esto hay que sumarle que el equipo de Game Freak no se caracteriza precisamente por ser grande. Si bien fluctúan dependiendo del trabajo que hay que desarrollar, el estándar es de 150 personas más o menos. El desarrollo del Zelda anteriormente nombrado contó con un equipo de más del doble de ese personal. ¿No les parece ahora que estamos siendo ridículamente injustos con Game Freak? No digo para nada que nos tenemos que conformar con juegos mediocres, por supuesto que no. Como mínimo tendrían que pasarle más gente para trabajar y holgar los tiempos de entrega, pero dejarle caer la mata completa a Game Freak por no responder con un imposible es como mínimo ignorar completamente cómo está funcionando este esquema, en el que pierden siempre. Algunos ex empleados de Game Freak se han quejado públicamente sobre las exigentes condiciones de trabajo en la empresa, han denunciado que los plazos son irrealizables y que lo tienen claro desde que se los dicen. Reclaman que los equipos de trabajo no corresponden a los desafíos de los proyectos y que varios se han ido precisamente porque no soportan la idea de no poder terminar nunca nada y tener que parchar y pedir disculpas después. Ellos tienen clarísimo que a ningún fan le gusta ver un Pikachu en Switch que es prácticamente igual al de Pokémon Stadium de Nintendo 64, pero los tiempos son tan cortos que están reutilizando los assets para no hacerlos de nuevo. Ellos saben que el motor gráfico anticuado que usan hace que los juegos parezcan de 2 generaciones atrás, pero de vuelta, es porque el plazo no les permite actualizarlo todo. Mover todos los Pokémon, todas sus evoluciones y variables, ataques, movimientos de cada uno de ellos a un nuevo motor gráfico es sencillamente imposible en tan poco tiempo. Cualquier innovación o buena idea que tengan en el proceso tienen que dejarla sistemáticamente de lado porque lo urgente siempre se está comiendo lo importante. La solución sería que la saga de juegos principales se pegue un frenazo, que le den el tiempo necesario para actualizarlo todo y que Pokémon vuelva a estar a la vanguardia como solía ser, porque digámoslo, Game Freak sí tiene esa capacidad. Pero ¿cuánto se tardarían en hacer eso? ¿2 años? ¿3 años de freno? Sencillamente no se lo van a permitir. Otra cosa que podrían hacer es que The Pokémon Company contrate un equipo completo que se encargue únicamente de migrar todo a un nuevo motor gráfico, que no desarrollen absolutamente ningún videojuego para que no tengan esa presión encima, solamente el trabajo de migración. ¿Pero por qué no hacen eso? Pues porque están vendiendo como locos. ¿Por qué destinarían recursos en mejorar algo que vende perfectamente? En lo personal, siento que Game Freak es como ese amigo que es inteligente, es capaz, puede hacer 1000 cosas, pero no ha tenido las oportunidades o no ha estado en el contexto correcto para que pueda demostrar todo su potencial. El equipo de Game Freak es buenísimo, con toda la carga que tienen encima logran igualmente hacer juegos que se nota que buscan innovar y traer ideas bastante buenas. Pokémon Arceus es un buen ejemplo de mecánicas muy interesantes que podrían llevarse más allá. Escarlata y Violeta también. Se atreven a explorar historias no tan infantiles como el bullying, por ejemplo, hacer que las mecánicas se sientan frescas y la pura implementación del mundo abierto habla bastante ya sobre cómo podrían llevar el futuro de esta saga. Son juegos que, más pulidos, serían espectaculares, pero siempre tenemos esta sensación de estar jugando un Early Access que nunca llega a su versión final, de ser testigos de una buena idea que no explota nunca, un diamante en bruto que no es pulido porque en su versión mediocre ya vende lo suficiente. Es triste, ¿no les parece? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Dejamos de comprar los juegos para darles un susto y encender una luz roja de Pokémon Company para holgar los tiempos de Game Freak? Sí, puede ser, pero no es algo que podamos hacer coordinadamente tampoco. Siempre existirán quienes comprarán todos los productos de Pokémon independiente de si son buenos o si son malos, porque son coleccionistas, porque tienen todo lo que se trate de Pokémon o sencillamente no son tan exigentes con la saga principal. La base dura de Pokémon es tan grande y poco crítica que nada podemos hacer ahí. Que tú y yo compremos o no el juego es una raya en el agua realmente. Y no únicamente el peor error de Game Freak fue crear la franquicia más exitosa de la historia. Si no lo hubiesen hecho y Pokémon tuviese que esforzarse por sorprendernos, te aseguro que tendríamos juegos espectaculares. Sinceramente, amigos, espero que The Pokémon Company tenga un plan secreto que ninguno de nosotros ve venir y de repente aparezcan con un juego todo actualizado y una idea innovadora completa al 100%. Ese juego que hace rato los seguidores de Pokémon nos merecemos. Y aunque es poco probable, soñar es gratis. ¡Wow! Si llegaste hasta el final de este video te lo agradezco mucho. No pensé que sería un video tan largo. Quizás es el video con guión más largo de este canal en este momento. Así que sí, estuviste aquí.
Había pensado en dividir este video en 3 partes de hecho, pero luego de preguntar en el YouTube morado, la mayoría eligió un solo video largo, así que es este. Entre paréntesis, siempre estamos jugando videojuegos en esa plataforma, así que si nos quieres acompañar, en la descripción está el enlace. Si me estás escuchando aquí al final, te agradecería un montón que dejaras tu pulgar arriba y un comentario para saber cuántos somos los que estamos hasta las últimas. Nos vemos en la próxima entrega. Lo que he vivido aquí siempre lo recordaré. Pero quizá para ti lo mejor sea olvidar.